Y para nuestra sesión de hoy, que es del marco teórico, tenemos el gusto de contar con la doctora Rosa Torres. Entonces voy a hacer ahí una pequeña semblanza sobre Rosa. Ella es historiadora en todos los sentidos. Es licenciada en Historia de América por la Universidad de Barcelona, maestra en Historia de Centroamérica por la Universidad de Costa Rica y doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Trabajó en el área de estudios de historia local de Avanzo y actualmente es investigadora del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán. Su ámbito de investigación es la historia social, con especial énfasis en la problemática agraria y territorial del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sus estudios se han centrado en el impacto de las políticas liberales en materia de tierra, trabajo y jurisdicción en sociedades actualmente marginales. Ha publicado sobre la construcción histórica del desarrollo desigual, con especial acento en el análisis de las modalidades de explotación de recursos y de colonización territorial, las relaciones interétnicas, migraciones y dinámicas de frontera, conformación de redes de poder, memoria y configuración de imaginarios asociados al territorio y a la subalternidad. Ha priorizado un enfoque metodológico microhistórico que combina fuente escrita con fuente oral, y su primera investigación se ubicó en municipios del sur de Huehuetenango para seguir con el suroeste de la península de Yucatán, y actualmente investiga la zona fronteriza entre Petén y Campeche. Así es que, Rosa, yo te dejo la palabra para la actividad de presentación. Muy bien, muchísimas gracias, Lucía. Antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho esa oportunidad y realmente estoy muy contenta de la invitación que me hicieran las organizadoras para poder colaborar con la Escuela de Historia de la UNAM y un poco tratar de apoyar a estudiantes como ustedes que están en esa fase que todos hemos sufrido, que es la de hacer nuestra tesis para podernos graduar. Entonces, un poco la idea, yo realmente lamento, por un lado, lamento que tengamos que hacerlo de esa manera para no podernos ver las caras, poder hacer una dinámica lo más participativa posible, porque realmente cuando uno se enfrenta a la tesis tiene muchísimas dudas y esas dudas son a veces como muy particulares. Entonces, vamos a tratar de hacer una dinámica lo más participativa posible y eso depende mucho de ustedes mismos y de que tengan la confianza para plantear, preguntar, no importa dónde nos estemos trabando, la cuestión es poderlo expresar. Seguramente no voy a tener todas las respuestas, evidentemente que no. Ahí también está Juan Carlos Tarazúa y la misma Lucía, que me pueden ayudar y participar cuando ellos quieran. De poder interrumpir ustedes también. Entonces, la idea es que lo hagamos lo más adecuado a las necesidades de ustedes. Pues me cuesta un poco hacerlo sin ver las caras, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más próximo posible y si no falla la conexión, que ya empezó a fallar, pero entonces, Lucía, si me haces favor de pasar, bueno, vamos a dividir la sesión en dos partes. Una primera parte que va a ser quizá más pequeña, que sería donde voy a hacer una presentación sobre ciertos aspectos, cuestiones generales que podrían servir a todos y que en un principio esa es la intención y que ustedes mismos me pueden interrumpir, preguntar, repreguntar, etc. Y luego lo que haríamos sería ya la parte más concreta de apoyo, lo más personalizado posible a las propuestas que ustedes nos han hecho llegar, ¿sí? Empezaríamos primero por, bueno, tengo que ver quiénes están presentes, ¿verdad? Pero por los que ya mandaron la tarea 1 y con la tarea 2, traté de juntarlas para que podamos discutir sobre esos planteamientos, porque los cuadros, las dos tareas lo que intentan es sintetizar nuestra idea para ver coherencia, no coherencia y poder dar tips que nos ayuden a avanzar, ¿no? Y entonces también a los que no han podido presentar la tarea 2 y los que ni la 1, entonces, pues, ¿por dónde andan trabados y dónde consideran que necesitarían algún tipo de empujoncito? Porque, bueno, esta iniciativa de las compañeras de realmente montar un seminario para apoyar a los asistentes
especialistas, creo que es realmente muy, muy interesante y a mí me da mucho gusto que me haya poder participar. Bueno, entonces, Lucía, si pudieras subir el power. Sí, solo no sé si querías que hiciéramos la ronda de presentación o hasta que pasemos a la otra parte. No, perdón, sí, gracias. No hay problema. No. No, entonces a ver si pudiéramos simplemente podernos ver un momentito las caras, no sé hasta dónde la pantalla permite, pero saber al menos el nombre de quienes están y poder ver la cara y se conectan un momentito la cámara y luego ya van a tener que desconectar para el power. Entonces, los que vayan conectando, si pueden decir su nombre, algunos ya aparecen, pero... Pueden abrir su micrófono, decir su nombre y entonces ya. Si quieren, les voy ordenando ahí para ir. Yo lo que hago es que agarro en orden alfabético para que no se quede ninguno sin presentarse. Ahí Muy bien, perfecto. La clásica de profesora. Entonces, Camilo, aunque se acaba de conectar, estamos en una ronda de presentaciones. Entonces, si puede activar su cámara y su micrófono para contarnos quién es. Hola, estoy teniendo un poco de problemas con la conexión. Entonces, no sé si soy Villatoro de historia. Claudia. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Galindo, soy de historia. Muy bien, seguimos con Dalia María. Perdón, disculpe, acabo de entrar y no sé muy bien la dinámica. Así, solo nos estamos presentando, Dalia, si puede, creo que nos puso por ahí que su PC no tiene cámara, ¿verdad? Y que sí. fue Delia, perdón, fue Delia, no Dalia. Yo también, tampoco reconoce mi cámara, no sé si hay algún problema, pero mi nombre es Dalia Borrayo y cerré en el 2016 la licenciatura en historia. Perfecto. Ese dato de año de cierre creo que nos puede ser de utilidad para irnos identificando mejor. Luego volvemos a la ronda tal vez. O si Camilo nos quiere contar antes de continuar y después Claudia. Camilo, ¿sí nos escucha? Bueno, si no, Claudia, si nos hace favor, usted todavía está en la escuela, ¿verdad? Todavía no ha cerrado. Cuéntenos. No, ya cerré Pensum en el 2000, hace 2 años, cabal, 2018. Fue mi último año. Ahora entonces vamos con Delia. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Delia. Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Delia Ramírez. Estoy también de historia y cerré en 2016. Vamos con Diego. Buenas tardes, soy Diego y estoy estoy en 10º semestre y este año cierro. Súper. ¿Ella Rafael? Buenas tardes a cada una de ustedes. Soy Edgar Rafael y yo me recuerdo que cerré en el 2018. ¿Quién sigue? Fernando Rendón. Buenas tardes, soy Fernando Rendón y esta máquina tampoco tiene cámara. Yo cerré en 2013.
Gracias, Fernando. Jorge Ramos. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Ramos. Yo cerré el año pasado, 2019, o sea, acabo recién cerrar. Ahora sí, ya le vemos la cara. Gracias, Jorge. Julio Roca, me parece que es J. Roca, ¿verdad? Así es. Me disculpo que no le puedo cambiar el nombre aquí a la máquina, entonces aparezco así. Mi nombre es Julio Roca y soy de historia y cerré en el 2019. Muy bien. Don Juan Carlos, por favor. Bueno, mucho gusto. Saludos a todas y a todos. Soy Juan Carlos Arazúa y ya me gradué hace muchos años, 2007. Muy bien. No recuerdo quién es Juju. Yo sé que lo ha puesto varias veces, pero no recuerdo quién es. Muy buena tarde, soy Julio Chacón. Perdón, no puedo cambiar mi link. Yo soy de historia y bueno, cerré un poco más de hace una década. Ya tengo mucho tiempo de haber cerrado. Pero bueno, estoy aquí en la lucha todavía, ¿eh? Perfecto. Manolo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Hernández. Cerré en el año 2017. Mucho gusto, Manolo. Ay, qué bueno verles las caras porque los historiadores casi no se dejan ver las caras. Roberto. Roberto Pérez. Sí, mi nombre es Roberto Pérez. Soy compañero de muchos. Yo creo que media sección está acá. Cerré en 2016, en historia también. Pues bueno, creo que ahí estamos todos, a menos... no, ya se nos desconectó Camilo, que tenía mala señal. Ahí estaríamos todos, entonces tal vez volvemos a la modalidad. Perfecto, muy bien. Pues mucho gusto a todos y a todas. Entonces, Lucía, cuando quieras, si puedes subir la presentación y empezamos. Solo una duda técnica. Si estamos hablando y quiere intervenir quien quiera intervenir, simplemente conecta su micrófono y ya, ¿verdad? No hay una forma de pedir palabra. Creo que sí nos costaría pedir palabra. Bueno, pues entonces interrumpan, si ya saben, ¿no? Cuando quieran, conectan su micrófono y me interrumpen. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, ya se ve la presentación, ¿verdad? Yo sí la veo. ¿La ven ustedes? Sí. Sí, está a la vista. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, lo que nos tocaría hoy, siguiendo con el programa que propusieron las colegas del seminario, hoy lo que vamos es a tratar de tocar el tema del marco teórico en historia, ¿sí? ¿Cómo se hace, si se hace y de qué manera se puede hacer? Pero previamente a eso, hay varias cosas que creo que son específicas de la disciplina histórica, que quisiera simplemente recordar o plantear y que son criterios que nos van a poder servir para finalmente ir estableciendo ese marco teórico. Entonces, intentaré hablar de formas de la tesis en general, en ciertos aspectos, para que luego al final aterricemos más en la parte del marco teórico. Bueno, simplemente para entrar un dibujo, creo que el mismo habla por sí solo. La tesis, lo importante de una tesis es que sea, al final la tesis que defendemos es un texto. Entonces, el producto final que se espera de nosotros es un texto, una tesis, que sea coherente y que no responda a ese dibujo. ¿Sí? Creo que el dibujo es muy obvio, ¿no? Muchas veces en las introducciones prometemos mucho, son muy elaboradas, muy detalladas, ¿sí? Y poco a poco la tesis va decayendo y al final, entonces, el producto es mucho menos de lo que habíamos propuesto en un inicio.
de todo lo que vamos a hablar aquí son cosas normales, ¿sí? Eso nos pasa absolutamente a todos. Entonces, el tema de la coherencia en sí de las partes integrantes de la tesis es algo fundamental que tendríamos que mantener siempre como un objetivo a lograr, además de ser novedosa, pertinente, etcétera, ¿sí? Entonces, para que al final resulte que el caballito dibujado en las conclusiones no sea tan distinto al punto de partida, al de la introducción, necesitamos que, para poder lograr ese producto final, podamos planificar previamente la investigación. Sin planificación es prácticamente imposible que podamos tener al final un producto coherente que sea defendible en un tribunal de la licenciatura, ¿no? Por eso, el ejercicio del cuadro que les estuvimos pidiendo, la tarea 1 y la tarea 2, etcétera, la idea era que al sintetizar estas ideas en, digamos, los apartados que nos piden en un plan de investigación, ustedes llaman plan, proyecto de investigación, es lo mismo, que haya coherencia entre esas partes. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, vemos que esas columnas las podemos leer horizontalmente y las podemos leer verticalmente, y ahí es como analizamos si realmente estamos en coherencia o no estamos en coherencia, ¿no? Entonces, verán que a partir de ahora, y sobre todo cuando entremos a la parte más práctica, normalmente cuando hay algo frente a una duda, lo que más voy a responder es depende. Más que está bien o está mal, depende. ¿Por qué? Porque siempre depende de las otras partes. Por eso sí tenemos que tener una idea de la interrelación entre las partes de nuestra investigación. Por otro lado, también ser conscientes que hay dos operaciones constantes que hacemos cuando estamos haciendo una investigación y cuando la estamos planificando, sobre todo, que es a lo que nos vamos a centrar el día de hoy, ¿no? A cómo planificarla. Es, por un lado, delimitar y acotar, siempre delimitar, acotar, delimitar y acotar. Y por otro lado, relacionar, ¿sí? Entonces, estas dos operaciones son continuas y las vamos a ir haciendo. La siguiente, por favor. Lucía. Ahí está, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema, algunas ideas previas, ¿no? Antes de entrar propiamente a la cuestión de la teoría, ciertas ideas sobre el proceso de investigación histórica. Quisiera compartir previamente, entonces, ciertas ideas que nos pueden ir ayudando a pensar la investigación, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es un ejercicio de pensar, y nos dicen pensar históricamente. Bueno, todo eso son capacidades que también uno va desarrollando con el tiempo. Entonces, después de una carrera, ustedes, como lo que lo están diciendo ya, casi todos ya cerraron, y hay alguno que está por cerrar, pero prácticamente ya cerraron, ya hicieron todos los cursos y todas las asignaturas para poder ya hacer una tesis. Durante la carrera uno ha leído a muchos historiadores, bueno, espero, ¿no? Y ahora en la tesis es la oportunidad de que cada uno de ustedes construya conocimiento histórico. Esto, más que verlo como un requisito, yo les sugiero que lo vean como un reto y como una oportunidad de aprendizaje, más que como un reto de graduación. Digamos que es su primera oportunidad, y deseamos que no sea la última, ¿sí? De ejercitarse en la profesión. Entonces, si vemos la tesis como esa oportunidad, a pesar de muchísimas dificultades que seguro tenemos, porque ya estamos trabajando por la vida familiar, etcétera, 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 sí le vamos a empezar a encontrar gusto. Cuando hacemos una tesis, normalmente al final ya la odiamos. Pues entonces entrémosle con gusto, ¿sí? Con ganas. Y eso nos va a ayudar mucho en todo el proceso, ¿no? Ese es un punto de partida fundamental, del mismo modo que lo es el hecho de que tengamos también que ir agudizando nuestro sentido práctico, pragmático. Esta no va a ser la investigación de mi vida, esto es una tesis de licenciatura.
no es una tesis de doctorado. No es la investigación donde voy a descubrir el hilo negro. Tengamos siempre un sentido pragmático que nos permita hacer ese ejercicio bien hecho, acotado, limitado a lo que es una licenciatura. Ni más ni menos, ¿no? Y entonces eso nos obliga a acotar suficientemente la investigación para que pueda ser realmente defendida como en la licenciatura. Una vez un profesor mío me dijo, bueno, la mejor tesis es aquella que está terminada. Pues sí, porque podemos pasarnos años haciendo una tesis y nunca terminarla. Ese no es el objetivo, no tiene sentido, ¿sí? Estaremos pensando en hacer una tesis que la podamos controlar, que la podamos realmente realizar y después que la podamos defender. Para ello voy a utilizar las palabras de otro profesor mío, Víctor Hugo Acuña, cuando yo estaba haciendo la maestría en Costa Rica, que siempre empezaba sus cursos de taller de tesis diciendo que un historiador necesitaba desarrollar 3 principios. Había 3 principios deseables en todo investigador o en todo historiador. La investigación debía suscitar pasión por el proceso de investigación, paciencia en la preparación de los resultados y humildad y distanciamiento respecto a los hallazgos, a lo descubierto, ¿no? Él decía, emprender una investigación es solo participar en una empresa colectiva, de dar respuesta provisoria, o sea, provisional en el sentido de que siempre va a ser corregida más adelante, o completada o rebatida, a una cuestión considerada importante. Eso es lo que vamos a hacer. No es que sea poco, pero es posible, ¿no? Entonces, normalmente nuestro trabajo es un trabajo individual, a menudo muy solitario, pero siempre debemos ser conscientes que lo que estamos haciendo es parte de una tarea colectiva. Estamos construyendo un pedacito de un conocimiento colectivo. Y esa premisa es fundamental para un investigador, para un historiador, ¿no? Entonces, ello implica que nuestras propuestas y hallazgos deben estar en diálogo permanente con los hallazgos, propuestas del colectivo, ¿no? Del colectivo académico, del colectivo de investigadores. Entonces, siempre partimos de un interés personal e inmediatamente acudimos al colectivo académico. Y acudir al colectivo académico es lo que le llamamos construir el estado del arte. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, simplemente para definir qué es lo que estamos queriendo hacer, escribir una tesis es presentar un argumento basado en una fuente primaria, datos empíricos que pueden ser inéditos o pueden no ser inéditos, y por tanto necesitamos una relectura, o sea, no tienen por qué ser inéditos los datos. Los datos me refiero a los documentos que vamos a trabajar en el archivo, articulados a hallazgos de otros, siempre al conocimiento colectivo, y analizados a partir de enfoques teóricos que ofrezcan una interpretación que será inacabada, pero que tiene que ser novedosa. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos conciencia de que estamos construyendo un conocimiento que es inacabado y que para poderlo construir hacemos permanentemente elecciones. ¿Sí? Continuamente en el quehacer de la investigación estamos decidiendo, eligiendo, optando por una teoría o por otra, por un concepto, por otro, por un... cada vez que delimitamos y definimos algo, estamos excluyendo el resto. Eso a veces duele, pero es necesario. Entonces, esas opciones las debemos explicitar en el texto, tanto nuestras intenciones como nuestras opciones teórico-metodológicas, nuestras fuentes, cómo hacemos la crítica de fuentes, etcétera, en diálogo con los colegas. Que es a través del estado de la cuestión y después ya de la socialización de los hallazgos, ¿no?
Para ello, entonces, necesitamos, creo que hay dos capacidades que uno, bueno, yo creo que uno no nace con ellas, al menos yo no nací con ellas y espero haberlas ido aprendiendo y se van aprendiendo, ¿sí? Hay gente que sí que nace con ellas, entonces tiene mucho de ganado, que es por un lado la imaginación histórica, no el invento, la imaginación histórica, la capacidad de crear escenarios posibles, porque estamos trabajando con hechos pasados, y la intuición para poder relacionar estos hechos y convertirlos en explicativos. Y por otro lado, el rigor metodológico, ¿no? El rigor histórico, que eso sabemos que en historia, pues es sobre todo la crítica de fuentes y, bueno, todas las operaciones con las que contamos cuando lo que se llama el taller del historiador, y esa necesidad de explicitarlos en el texto que vamos a presentar, ¿no? Sí quiero decir claramente que tan poco profesional es plagiar al compañero, que quiere decir copiar sin mencionarlo, sin citarlo, como ignorar al colega, ¿no? Entonces, el esfuerzo permanente de estar actualizado sobre lo que se está produciendo es una obligación del historiador. Luego, simplemente un apunte sobre el tema de la interdisciplina, porque la interdisciplina es un tema que sale muy a menudo, solo es un apunte, o sea, no creo que haya ahorita que debatir mucho sobre eso, pero la disciplina histórica tiene la cualidad o la complicación de que, por un lado, en sí es muy interdisciplinaria en el sentido en que adopta muchas metodologías de otras disciplinas. ¿Sí? Por ejemplo, de la antropología nos llevamos todo lo que tiene que ver con historia oral. De la geografía, todo el tema de historia del territorio, territorialización, etcétera, de la economía, de la demografía. O sea, la historia tiene esa capacidad de asumir muchísimas metodologías y aplicarlas siempre dentro de la lógica del método de la disciplina, ¿no? Entonces, de por sí ya es una disciplina, digamos, que en sí misma es muy interdisciplinaria. Ahora, otra cosa distinta es que como disciplina histórica construyamos conocimiento interdisciplinario, y eso quiere decir trabajar con otras disciplinas en proyectos en conjunto. Esta es otra lógica distinta, ¿sí? Eso es mucho más complicado. Y para poderlo hacer, tenemos que dominar bien nuestra propia disciplina. Y la siguiente, por favor. Vayamos un poco al tema del plan proyecto, ¿no? De investigación. Veo que ustedes le llaman plan, entiendo, que es la propuesta donde planificamos donde explicitamos nuestra propuesta y entonces ya es el marco con el que vamos a trabajar. Un plan de investigación es un capricho de la academia, es un requisito o es una herramienta, ¿sí? Bueno, para nosotros es una herramienta imprescindible. Seguro que es un requisito y seguro que a veces nos complican mucho la existencia, depende de cómo nos lo exijan, pero nos lo tenemos que tomar como una herramienta de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando lo estamos elaborando, lo estamos elaborando no pensando en quién nos lo tiene que aprobar, sino pensando en que es la guía de trabajo, es nuestra guía de trabajo, es nuestra guía necesaria para poder llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces nos ayuda a pensar la investigación y sobre todo, y volvemos con estos verbos iniciales, nos ayuda a delimitarla, ¿sí? A delimitarla, a acotarla, definir objetos, objeto de estudio, espacio, tiempo, problema, etcétera, ¿sí? Entonces, como cualquier herramienta, el proyecto o plan es bueno si nos sirve y si logra que nuestras ideas sean realizables. Por eso es un plan, por eso es una planificación de una acción. Bueno, como ya saben, se ha hablado en otras sesiones en este seminario, iniciamos con una pregunta sobre un tema y hacerse preguntas, observar
su contexto y problematizarlas es lo que hacemos a la hora de diseñar nuestro plan, ¿no? Ya lo hicieron ustedes el ejercicio en las tareas de una pregunta cotidiana, pasamos a una pregunta de investigación, ¿no? Esto ya ustedes ya lo tienen ejercitado en los trabajos que hicieron y creo que en general, pues sí tienen entendido la diferencia entre una y la otra, ¿no? Por otro lado, la pregunta de investigación y sobre todo el problema de investigación debería contener unos conceptos que nos sirven de punta de partida para el marco teórico. Y esos conceptos los vamos a ir encontrando a medida que vayamos leyendo la bibliografía. Siempre me voy a estar remitiendo a la tarea imprescindible del estado del arte. ¿Sí? La siguiente. Entonces, por eso voy a hablar un momentito del estado del arte. Estado del arte o estado de la cuestión, ¿sí? Se llama de las dos maneras, pero es lo mismo, ¿no? Que es esa búsqueda de bibliografía sobre mi tema de investigación o problema de investigación, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera tarea. Y, de hecho, cuando hacemos el estado del arte, lo escribimos, no vamos a hacer un recuento bibliográfico. O sea, no son comprobaciones de lectura. Lo que vamos a hacer es un análisis de los enfoques y hallazgos de los otros autores y dialogar con ellos, porque nos van a permitir dialogar con ellos. Entonces, el estado del arte nos permite saber si nuestra investigación es pertinente, si lo que queremos descubrir ya lo descubrió otro y no hay nada más que decir, o si es pertinente, y establece el ámbito académico con el que nos vamos a relacionar, ¿no? Entonces, por un lado, justifica nuestro problema de investigación, si justifica nuestra investigación, porque vamos a hacer algo que no está hecho, y por otro lado, nos establece el marco del colectivo académico con el que vamos a dialogar en el mismo trabajo de investigación, ¿no? Entonces, nos distingue a nosotros, o sea, en esta pertinencia, en esta peculiaridad, y al mismo tiempo nos enmarca en la línea de otros, ¿no? Entonces, la base para el diálogo y la discusión que vamos a tener con los colegas. No tenemos por qué estar de acuerdo con lo que dijo otro. Pues no hay ningún problema, lo incorporamos, lo discutimos, lo argumentamos y nosotros tomamos nuestra decisión, ¿sí? Podemos complementar lo que dice otro, podemos rebatirlo o podemos asumirlo, ¿no? Ya sea por acuerdo, desacuerdo o complementación, nos vincula con el colectivo académico. Y eso es fundamental. No somos hormigas así aisladas, ostracistas, y que solo nosotros con nuestros propios datos vamos a, como les decía, vamos a descubrir el hilo negro. No se trata de eso. Entonces, el estado del arte tiene dos momentos. Uno, por un lado, el balance bibliográfico sobre mi objeto de estudio, que me permite contextualizar, y por otro lado, el balance bibliográfico sobre mi problema de investigación, que ya vemos que es distinto, que me permite ubicar enfoques teóricos y vacíos y situar mi investigación en el debate académico. ¿Sí? Entonces, son los dos tipos, o sea, las dos partes de un estado del arte que me van a permitir, por un lado, ir elaborando el marco teórico a partir de qué conceptos se usaron. O sea, si un colega hizo una investigación parecida a lo que yo voy a hacer, qué conceptos está utilizando, cómo los analizó, entonces a partir de ahí yo puedo ir infiriendo cuáles serían los conceptos que a mí me servirían. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el objeto de estudio, eso lo tengo que citar, lo tengo que incorporar, y me permite armar el contexto. Siempre citando, ¿sí? O sea, todo el tema, bueno, eso lo van a ver más adelante, ¿no? Todo el tema de
de las referencias bibliográficas son fundamentales. La siguiente, por favor, Lucía. Bueno, ya más específicamente sobre el marco teórico, bueno, primero la primera pregunta es ¿para qué lo queremos? ¿Sí? A mí, por ejemplo, yo ahorita que estoy en México, yo estoy en México viniendo de Guatemala. En Guatemala sí, siempre vi que le daban mucha importancia a la teoría en los libros de historia. Vengo a México, quizá porque estoy en el sur, no lo sé, no voy a opinar sobre eso, pero el caso es de que, por ejemplo, no hace mucho estaba dando en un seminario de posgrado de historia y se repartió un manual de cómo hacer una tesis y en el manual pues estaban todas las partes de que compone una tesis, pero no estaba el marco teórico. Entonces, bueno, pues nos les enseñaba a hacer marco teórico en historia. Entonces, bueno, eso lo cuento porque sí nos vamos a encontrar, o sea, muchas variedades, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es una propuesta que sí creemos que es la que puede tener como mayor fundamento. Entonces, ¿para qué queremos conceptos y teorías? Pues las queremos para poder clasificar, para poder nombrar, denominar, para poder relacionar y sobre todo para poder explicar e interpretar los fenómenos y los procesos. Nosotros trabajamos con unas fuentes que nos hablan de unos hechos y eso hay que poderlo insertar en un discurso mayor que nos permite explicar un proceso, no solo describir una fuente. La teoría nos permite entonces articular los hechos que nos salen de los datos a una explicación. Nos permite pasar de la observación del dato, de la fuente, a la explicación de procesos. Al articular nuestros hallazgos a la comunidad académica, además, nos ayuda a salir de nuestro caso, que es nuestro pedacito de conocimiento con el que estamos trabajando, y ponerlo a dialogar con los otros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No es un glosario, no es un diccionario, ¿sí?, de palabras, ni tampoco una camisa de fuerza a la que ajustarle las fuentes primarias. A veces tenemos la teoría muy clara y lo que hacemos es, o sea, así, muy bien definida, y nos vamos al archivo con la teoría así, y entonces el dato, la fuente, lo ajustamos a nuestra teoría. Eso es poco productivo. Rosa, ¿te puedo interrumpir un segundito? Sí, claro. Perdón, tenemos acá una pregunta sobre el estado del arte, que nos pregunta Delia sobre cuántos libros se pueden citar en el estado del arte. Bueno, buena pregunta. Mira, no es una cuestión de número. O sea, por eso les digo que les voy a dar muchas respuestas con el depende. O sea, tiene que ser lo suficiente, depende mucho de lo que se ha producido, ¿sí? Tiene que ser lo suficiente sobre el tema que voy a trabajar. Yo sí tiene que ser lo suficientemente, dependerá de cuántas investigaciones, si ha sido un tema muy investigado o poco investigado. Si ha sido muy investigado, entonces hacemos síntesis, existen síntesis. Y si ha sido poco investigado, pues metemos muchas más, ¿sí? Todo eso dependerá, no hay un número fijo, dependerá de que la persona que está leyendo vea que tiene el suficiente conocimiento y ha hecho las suficientes búsquedas para sustentar su propio tema. Entonces, no va por número, no va por cantidad. Va a depender mucho de cuál es el tema y de qué tanta producción haya sobre ese tema. Para hacer el estado del arte también aconsejo que vayamos siempre es más fácil ir de lo concreto a lo general que no de lo general a lo concreto. Igual pasa con el marco teórico. Entonces, empiecen primero por lo producido en Guatemala, después por lo producido en Centroamérica, después y ábranse a América Latina, sí, y entonces a partir depende del tema, ¿no? Hay temas en los que hay que ir a Estados Unidos, sí, y entonces uno va abriendo el foco.
pero es más fácil empezar por lo local y luego ir abriendo el foco. ¿Sí? No sé si respondí. Bueno, entonces... Sí, gracias. De acuerdo, gracias. Bueno, entonces volviendo al marco teórico, la clave para hacer un marco teórico es que debe ser útil, es que lo tenemos que utilizar. Entonces, no nos sirve un marco teórico fantástico, perfecto, lo podemos incluso publicar como un ensayo teórico, pero que si lo quitamos no afecta, no cambia para nada nuestras conclusiones. Si hacemos esa prueba de quitar el marco teórico y no cambia nada, entonces quiere decir que no nos ha sido útil. Entonces, no tiene sentido que lo pongamos, ¿sí? Nosotros empezamos normalmente con un marco teórico que es bastante más general y poco a poco lo vamos a ir concretando y a lo largo de la investigación, muy probablemente desecharemos los primeros conceptos que ya no nos sirven porque son generales, bueno, pues los quitamos, ¿sí? Continuamente van a ver, y ya lo saben, ¿no? Continuamente uno empieza a acumular muchas cosas que al final quizá no las vaya a usar. Bueno, pues simplemente, como duele mucho tirar, las pone en una carpeta y eso a la larga se usará, pero no necesariamente en la propuesta que estoy elaborando, si es que finalmente no lo utilicé. Entonces, ¿dónde lo utilizo? Lo utilizo para interpretar. Entonces, normalmente en las conclusiones, o sea, me sirve para el análisis de las fuentes y luego me sirve para las conclusiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos que encontrar el equilibrio entre ni solamente descripción, ni un ensayo teórico que rellenamos con fuente primaria. ¿Cómo encontramos ese punto medio? Pues ahí sigue, trabajándolo. ¿Cómo no caer en positivismos? Es decir, los que les decía que no utilizan ningún concepto y por tanto solo describen. Y tampoco caemos en determinismos estructuralistas que entonces yo tengo la teoría y la impongo a las fuentes. ¿Cómo encontrar ese diálogo entre fuente primaria y teoría? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, porque entonces es cuando la teoría se convierte en esta herramienta que me permite a mí interpretar, o sea, dar explicaciones e interpretar la fuente que he encontrado. Vamos a la siguiente, por favor. Solo tengo para acá una pregunta de Julio Chacón, que no sé si tal vez quiera enviarla en micrófono abierto, Julio, que dice cómo incorporar la base filosófica de nuestro trabajo en todo el desarrollo de la tesis. Tal vez para ampliar un poquito tu pregunta, si quieres tomar el micrófono, Julio. Muchas gracias, Lucía. Pues con toda la base filosófica que en la Escuela de Historia anteriormente nos incorporaban en el pensum, se ha planteado que la tesis pues esté soportada por alguna base filosófica de las corrientes que tenemos conocimiento. El punto acá es cómo incorporarla en esta nueva línea para poderla llevar en todo el trabajo de tesis, en todo el desarrollo del marco teórico, el marco metodológico y poder hacer uso de esa base filosófica y si es hoy en día necesaria la base filosófica en los proyectos de tesis para poderla llevar a terminarla. Gracias, Julio. Mira, bueno, yo exactamente lo que les pide la Escuela de Historia no lo sé, ¿verdad? Porque no estoy ahí, pero normalmente nuestra base filosófica la incorporamos, bueno, yo lo traduzco con la palabra enfoque historiográfico, o sea, en qué tradición me voy yo a ubicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta que yo pues voy a hacer un análisis sobre la pobreza y lo que quiero es me voy a centrar en los estudios sobre estudios subalternos, ¿sí? Entonces, yo me ubico, yo puedo empezar mi marco teórico ubicándome ahí y entonces ya de ahí desprendo
conceptos que me van a servir. Por ejemplo, quiero trabajar relaciones de poder y he leído sobre el tema, la cuestión de la hegemonía, ¿sí? Entonces, a mí me interesa toda la rama gramsciana de hegemonía, pero no voy a citar a Gramsci. ¿Por qué? Porque, o sea, aunque me ubico en la tradición, resulta que después de Gramsci hay un historiador, William Roseberry, que aplica las tesis de Gramsci, las sitúa, y entonces yo ya me es más útil, si estoy poniendo ejemplos, me es más útil cómo Roseberry está concibiendo hegemonía, porque me sirve para ver, analizar el poder en el pueblo tal con el que estoy estudiando. Entonces, yo empiezo enunciando en qué tradición me ubico, o en qué enfoque, o en qué escuela, o díganle como quieran, o principio, o sea, yo creo que hasta ahí. Y después ya de ahí emanan los conceptos que me van a ser más instrumentales. O por ejemplo, si voy a trabajar territorio, ¿no? Entonces yo me voy a ubicar en toda la producción que se ha hecho sobre el espacio entendido como producción social, ¿sí? Entonces me ubico ahí y eso me permite ir detallando. Bueno, entonces voy a citar a Lefebvre, etcétera, pero luego yo ya voy a utilizar elementos más instrumentales que están dentro de ahí, pero que ya son herramientas más finas, que son las que voy a utilizar para el análisis. ¿Sí me explico? O sea, uno se ubica en una tradición, y en esa tradición, que pueden ser varias, no tiene por qué ser una, entonces le dan las herramientas, y esas son las herramientas que luego va a explicar. Eso uno lo explica al principio cuando desarrolla su marco teórico, y después ya uno entiende por qué lo que va a utilizar es el concepto territorio y no espacio social. Sí, dice toda la tradición sobre el espacio. ¿Sí me explico, Julio? Sí, gracias, licenciada. Solo lo hago por referencia al numeral sexto que tienes ahí sobre no caer en el positivismo ni en los determinismos estructuralistas. O sea, buscar ese equilibrio entre las dos bases, entre la base que vas a elegir para darle fundamento filosófico a tu tesis, bueno, y cómo llevarla sosteniblemente durante todo el desarrollo de la tesis para llevar el producto final. Claro, uno puede hacer, si quiere, una declaración de principios en su marco teórico. Son 3 líneas, ¿sí? Pero después de eso, lo tiene que desglosar si quiere, lo tiene que desglosar ya en conceptos que sean conceptos útiles que vaya a utilizar en su análisis. Si no, la declaración de principios, pues está muy bien para otro tipo de ejercicio. ¿Me entiendo? O sea, tenemos que lograr que nuestro marco filosófico lo podamos traducir o desmenuzar en conceptos que sean herramientas que vamos a utilizar en nuestro análisis. Ese es el ejercicio que deberíamos estar haciendo, y entonces ahí lo tenemos en relación con la fuente, ¿sí? Y entonces de ahí a nuestra conclusión va a ser una explicación de un proceso, o una interpretación de un proceso. Sí, gracias, me queda claro, muy amable, gracias. De acuerdo. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente, por favor, Lucía. Sí, tenemos aquí otra intervención de Manolo, pero no sé si tú te la leo, Rosa, y tú me dices si crees que queda bien vincularla en este momento o si la pregunta corresponde a otra parte de tu presentación. Manolo nos pregunta que al trabajar la historia de las ideas, ¿cómo se construye el enfoque histórico? Al trabajar la historia de las ideas. Igual ya podemos abrir el micrófono. Sí, quizás sí, sí puede concretar un poquito más. Manolo, ahí está por ahí. Manolo, ¿puede abrir su micrófono? Porque ahí está. Listo. Ajá. Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de participar en este seminario. Claro. Creo que nos ayuda a poder, abrirnos campo desde el punto de vista de las ideas, entonces, para construir nuestra tesis. A mí me surge un poco de duda con respecto al trabajar, un proceso, de algún personaje. Por ejemplo, vamos a hablar de
Martínez Durán. Entonces, en la época de él, ¿verdad? Cómo se estaba llevando a cabo toda esa convergencia de ideas de Europa y sobre todo, digamos, socialistas, comunistas, capitalistas. Entonces también a partir de ese punto, cómo construir, digamos, después de la contrarrevolución, esas ideas para poderla enfocar en un trabajo universitario, digamos, del 54 para el 70. Entonces, ahí es donde yo me he enfocado, pero no encuentro todavía, digamos, el construir el enfoque histórico y también no encuentro esas ideas para poder trabajar este tema, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias a ti por la participación. No sé si los casos más individuales los podemos ver más adelante, pero sí no voy a querer dejar de responderte. Porque, claro, ahí depende mucho de cómo lo vayas a plantear. Pero, claro, es un pez que se muerde la cola, porque tengo una idea y entonces no sé cómo plantearla y entonces, o sea, cómo historizarla. Exacto, y la teoría, entonces a veces, bueno, pues me voy ¿qué hago? Agarro un manual de historia de las ideas. Por dónde empiezo, y cómo me sirve, cómo hago el nexo, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, bueno, eso lo quería ver un poquito más adelante, pero cuando tenemos un caso concreto, o sea, tenemos, por ejemplo, en este caso, pues la figura, lo que quieres es, si lo que quieres es documentar el momento en que el personaje se sitúa, ¿sí? Entiendo que quieres hacer como una historia de las ideas del momento. ¿Sería así? Digamos, la dinámica de la historia desde el momento a partir de la contrarrevolución, porque me es interesante el tema porque, primero, porque este personaje tiene ideas de la revolución. Segundo, porque participa en dos procesos importantes de la rectoría universitaria y participa dentro también de esa, digamos, sistema político de la época de la primavera, ¿verdad? Con Arévalo Bermejo y aparte de eso con Jacobo Arbenz. Entonces, eso es lo que yo no logro todavía acentuar para poder seguir ese proceso. Gracias. Bueno, entonces, a ver, luego podemos ver más el caso concreto para apoyar a Manolo, pero tenemos, por lo que veo yo, tienes una inquietud sobre un personaje. Ese personaje está en una coyuntura determinada, ¿sí? Y lo que quieres es, a partir del personaje, entiendo yo, estudiar las ideas del momento. A eso, si vamos a la parte teórica, a la parte de qué tradición hace eso, sí es la historia de las ideas, ¿sí? Entonces, tendríamos que empezar a leer investigaciones que hayan hecho un poco lo mismo para ver cuáles han sido las herramientas que han utilizado para estudiar un personaje en un contexto determinado, que es lo que te interesa, ¿sí? O sea, yo ahorita lo que intento es cómo cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para poder hacer nuestro marco. Entonces, si tienes claro la inquietud inicial, que es a este personaje en la coyuntura, digamos, del momento, la historia de las ideas, que es una tradición, o sea, es una subdisciplina, sí, de ahí uno puede encontrar maneras de cómo analizarlo, ¿sí? Pero si quieres más adelante, vamos a ir viendo caso por caso. Lo que quisiera... Muy amable, gracias. De acuerdo. Lo que quisiera que entendiéramos ahorita es que ese es un proceso en el que tenemos que lo concreto que es, en este caso, ¿cómo se llama? Un personaje específico, cómo eso lo vinculamos con una teoría general, y entonces en medio, lo que tenemos que encontrar es ese en medio, que son estos conceptos que nos van a ayudar al análisis, ¿sí? Vayamos avanzando y lo vamos a ver. Es un poco difícil hablarlo en abstracto, pero bueno, solo simplemente para distensionar un momentito, porque eso el marco teórico a veces nos abruma bastante. Simplemente este es un meme
que apareció y que entonces el meme dice, bueno, iba a comerme tu tesis, pero vi tu marco teórico y es intragable. Bueno, es un poco para decir que el marco teórico no necesariamente es ese súper, digamos, o super teorías que aplasten nuestra investigación, sino que lo vamos a ir construyendo. Es una construcción propia. Nos vamos a servir de otros, pero al final, por eso le llamamos marco. No le llamamos teoría, le llamamos marco teórico. Quiere decir que vamos a construir un marco que nos permita, nos ayude a interpretar nuestros datos. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Vamos sigamos. Entonces, cuando estamos haciendo un marco teórico, hay varios momentos, varios estados que nos provoca hacer un marco teórico. Por un lado es, bueno, no sé por dónde empezar. ¿Sí? Un poquito, creo que eso es lo que más nos pasa a todos. Entonces, empecemos con el estado del arte. Si busquemos, o sea, no intentemos encontrar, insisto, en descubrir lo que ya se descubrió. Leamos a los colegas que estuvieron planteándose problemas de investigación parecidos, ya sea en nuestro lugar, en Guatemala, o sea, en otro país, y de ahí veamos cómo lo están haciendo. Hacemos una disección, bueno, y cómo lo analiza, y qué conceptos utiliza, y no sé qué, y entonces de ahí nos va dando ideas de cuál va a ser el marco que podamos aplicar, ¿no? Pero lo que hacemos es identificar palabras clave y hacer búsquedas. Hoy en día, por internet es muy fácil, ¿sí? Hacemos búsquedas y intentamos que las búsquedas sean, que ayuden a acotar. Por ejemplo, no es tan útil que yo haga una búsqueda sobre qué es política, por un lado, y luego sobre qué es educación, si yo voy a trabajar sobre políticas educativas. Entonces, mejor utilizo políticas educativas, entonces ya voy, ¿sí? Siempre es mejor empezar de lo más concreto, que es muy difícil de lo general bajar a lo concreto. Siempre es mejor de lo concreto subirse a lo más general, ¿no? Y luego hacemos combinación de palabras clave, porque cada combinación lo que hace es acotar. Y luego ya vamos ampliando, ¿no? Entonces, otro estado es que no encuentro nada que me sirva. Cuando llegamos ahí, quiere decir que tenemos un problema con nuestro objeto de estudio, o precisamente que estamos constreñidos, o sea, como que tenemos un corsé encima de la teoría, y entonces no nos permite cambiar el chip y decir, no, a ver, me relajo, me abro la mente y busco. Tengo tanto que no sé qué hacer, la saturación, ¿sí? Un poquito lo que planteaba la compañera. Bueno, ¿hasta cuánto es necesario? ¿Sí? La saturación también nos indica una falta de delimitación del objeto de estudio, o que perdimos el objeto de estudio, o de un sistema conceptual, porque de hecho lo que hacemos es usar bastantes conceptos distintos que me sirva de base para establecer el diálogo con mis colegas. O, por ejemplo, otro estado es termine el capítulo teórico, punto final. Lo que les decía, ya no lo utilizo más, lo puedo quitar, no pasa nada. Entonces, eso nos puede servir para un artículo, como ensayo teórico, pero no me está sirviendo para la tesis, ¿no? Finalmente, lo ideal sería, bueno, tengo identificados los conceptos, categorías iniciales. Ese es el marco teórico inicial, que luego lo vamos a cambiar seguro. Y a medida que voy avanzando, lo voy enriqueciendo, lo voy cambiando, lo voy delimitando, lo voy haciendo más concreto, ¿sí? Porque el marco teórico es móvil. Al final siempre tenemos que terminar, o sea, lo hicimos al principio, entonces tenemos que revisarlo y desechar lo que no hemos utilizado. Entonces es un proceso dialéctico de construcción del conocimiento, ¿no? Ese es un estado tan deseable como inestable, ¿sí? O sea, es normal dudar, es normal, pero para eso sirve el colectivo, ¿no? La mirada del asesor, la mirada del director de tesis, la mirada del tribunal, o de los colegas, o de quien sea, que te van diciendo, no, pues por aquí sí o por aquí no. Son idas y venidas entre marco teórico y objeto de estudio, ¿sí? Siempre vamos y venimos, vamos y venimos. En la siguiente, por favor.
bueno, rara vez una investigación histórica empieza en la teoría. No quiere decir que no se pueda, ¿sí? Pero no acostumbra a pasar. Surge normalmente, ya lo sabemos, de problemas del presente, surgen para complementar conocimiento, porque aparecen documentos inéditos, porque tenemos un interés, porque se sabe, hay algo que ya se sabe, pero que ofrece lecturas distintas, etc. Ahora bien, sin teoría, podemos investigar la historia, pero no la podemos explicar. Y esa es la diferencia que les decía entre la descripción y la explicación o el argumento. De hecho, la tesis es un argumento, ¿no? Esos marcos conceptuales me van a permitir formular preguntas y formular la hipótesis. El enfoque es una forma de llamar a los puntos de vista que el investigador utiliza, enfoque teórico, ¿no? Que el investigador utiliza para el análisis del problema. Son las gafas que uno se pone para hacer la interpretación, la explicación. Un concepto no es algo cerrado y acabado, es una forma de ver que es interrogada siempre en función de los problemas, ¿no? Entonces tenemos por un lado que evitar la dependencia total a ciertos autores, a ciertos esquemas. Eso es una recomendación, ¿no? Ustedes luego deciden, ¿sí? Pero siempre podemos complementar conceptos. Por ejemplo, yo estaba haciendo una investigación, les decía, sobre la subalternidad, etc. Y entonces, poder local en un municipio, ¿sí? Poder local indígena en un municipio. Entonces, bueno, lógicas de poder, entonces me servía Foucault, ¿no? Micropoderes, etc. Pero para Foucault todo es poder. Hay micropoderes por todos lados. Por otro lado, tenía toda la tradición de la resistencia de Scott y compañía, ¿no? Pero para ellos todo es resistencia. Cualquier acción política indígena es resistencia. No. Entonces, ¿qué hice yo? Cualquiera de nosotros compensamos, ¿sí? Y a partir de ahí creamos, o incluso podemos proponer categorías, no necesariamente categorías, no hay que ser tan, bueno, no pretendo crear categorías, pero sí lo que nos permite es analizar y elaborar como matices, porque no todo es blanco o negro, ¿no? Pero yo puedo utilizar varios conceptos y esos conceptos ponerlos en diálogo, ponerlos en relación. Entonces, esos dos conceptos, el de resistencia y el de micropoder, me permitió a mí explicar la dinámica política de una municipalidad en Guatemala, ¿no? Entonces, podemos complementar conceptos y podemos ponernos a dialogar entre sí. Otro asunto también que es importante tener claro es que el marco teórico, y normalmente a mí casi me gusta más hablar de marco teórico-metodológico, porque hay una relación estrechísima entre la metodología y nuestro marco teórico. La concreción de nuestro marco teórico tiene que llegar a ser metodológico, en el cómo vamos a interpretar, leer, a clasificar, cómo vamos a hacer hablar las fuentes. Entonces hay una relación de interdependencia entre teoría y metodología. Y a veces incluso enfoques determinados nos exigen métodos particulares. Bueno, entonces dependerá de las fuentes y de las preguntas que les hagamos. El enfoque dependerá de las preguntas y de las fuentes que tengamos. Exponemos los enfoques de los colegas. O sea, en nuestro marco teórico exponemos qué han dicho otros, sus alcances y sus limitaciones, para explicar tanto las contribuciones para nuestro trabajo de esos aportes teóricos de otros, como las lagunas que puedan dejar. Así construimos el marco teórico. El marco teórico también es un argumento, no es un listado de conceptos, ¿no? Entonces, ponderamos esas propuestas teóricas con nuestras fuentes y ahí estamos construyendo nuestro propio enfoque. No es que estemos inventando teoría, estamos construyendo nuestra propia forma de nuestro propio marco. A eso me refiero, ¿sí? Utilizando teorías ya creadas o conceptos ya creados y utilizados por otros. Y vamos, creo que ya es la última.
Entonces, solo para, ya un poco para concluir con el marco teórico, el marco teórico normalmente tiene como 3 dimensiones. Una, la histórico-contextual, ¿no? Que son los contextos que producen propuestas teóricas. O sea, todos ustedes han estudiado historiografía, sabemos que cada concepto surge de un momento determinado histórico, surge de unas preocupaciones históricas, de unas preocupaciones del momento, y entonces van formando tradiciones de investigación. Entonces, un poco lo que decíamos antes de que uno se puede sumar a alguna de estas propuestas teóricas generales que surgieron en un momento determinado. Luego tiene una dimensión conceptual, que es el andamiaje de dimensiones e indicadores, que son ya esos más instrumentales, que emplearemos para analizar el objeto de estudio, explicitando las relaciones que establecemos entre ellos para poderlos utilizar, ¿no? Entre los distintos conceptos o indicadores. Y repito, no es un glosario de conceptos desconectados, ¿no? Sino que tenemos que conectarlos entre sí para ver y después utilizarlos. Y luego tiene esa otra dimensión, que es la metodológica, que es cómo lo vamos a aplicar al material empírico. Y normalmente eso lleva al inicio de nuestra metodología, que eso lo van a ver ya en la próxima sesión, donde depende del enfoque teórico, nos va a generar principios metodológicos como ejes de cómo vamos a leer las fuentes, ¿no? ¿Qué ejes o de qué manera vamos a tratar las fuentes? Entonces, digamos que del marco teórico después, en coherencia, vamos a definir nuestros principios metodológicos y finalmente las técnicas que nos van a permitir llevar ya a lo concreto de la fuente la metodología, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuáles son las cualidades de un buen marco teórico? Que sea operativo, insiste, que me sirva para llegar hasta poder derivarle qué técnicas voy a utilizar, metodológicas. Que sea claro, que sea argumentado, ¿no? Entonces, que exponemos siempre el conjunto de enfoques escogidos, o sea, escogemos enfoques, y la combinación de conceptos que nos permitan después aplicar en nuestro análisis de las fuentes. Entonces, la explicación histórica es más una cadena de argumentaciones ordenadas, un proceso que une una única proposición acabada. Veámoslo de esta manera. Estamos construyendo un argumento que va a estar concatenado y que entonces resulta en una propuesta que puede ser y debe ser validada por el colectivo. Ese, digamos, es como el ideal. Entonces, un libro de historia describe, por un lado, relata, pero sobre todo explica, argumenta, ¿no? Explica procesos. Bueno, entonces yo lo dejaría hasta acá. No sé si hay preguntas así o vamos directamente ya a ver los casos, como quieran. Porque creo que hablé demasiado. Ya nos estamos comiendo el tiempo. Lucía, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? No tengo ninguna. Si quieres, pasemos a la matriz para... De acuerdo. Para avanzar. Entonces, solo antes de la matriz, algunos tips que pueden ayudarnos a concretar todo lo que estábamos viendo, ¿no? Primero, insisto, el motor de arranque es el estado del arte. Ya de una pregunta previa de una inquietud previa, inmediatamente el estado del arte, ¿no? El estado del arte siempre mejor empezar de lo local hacia lo universal. Cuidado como continuamente vamos a estar delimitando, tenemos que delimitar el problema, el objeto de estudio, el tiempo y el espacio, ¿no? Además del marco teórico, etcétera. Pero son las bases del
las delimitaciones que tenemos que hacer. Entonces, cuidado con utilizar los términos en historia, cambios, transformaciones, impactos, efectos, porque esto, o sea, ¿cuál es el impacto de en eso? Me amplía las periodizaciones, ¿sí? Entonces, eso lo digo porque lo vamos a ver en algunos de los casos. Tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de esos términos a la hora de plantear nuestros problemas de investigación. Si yo estoy diciendo, quiero ver el cambio de esos 3 años, el cambio de algo por una ley o lo que sea, de esos 3 años, para encontrar el cambio, tengo que saber que siempre referirme al periodo anterior también, para saber si hay cambio o no hay cambio, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras lo que hacen es que tenemos que ser conscientes que nos extienden las periodizaciones. Luego, cuando hacemos nuestras preguntas de investigación, hay algunos ahí también a nivel general que tenemos que evitar que la pregunta pueda ser respondida con un sí o con un no, porque eso nos acota, ¿sí? Nos cierra la investigación. También ser muy conscientes que aprendemos leyendo a otros, tenemos que leer a los colegas, ¿sí? Uno aprende cómo aquel hizo el marco teórico, cómo lo trabajó, cómo lo enfocó, entonces uno va aprendiendo mucho leyendo a los otros. Y la último asunto que sí quisiera en algún momento, porque lo vi en los trabajos de ustedes, ver, y lo vamos a discutir, hasta dónde llega la historia del tiempo presente. Hasta allá. Vamos a los cuadros. Entonces, Rosa, yo quiero agradecerte mucho nuevamente, como les dije, y creo que fue muy evidente el día de hoy, Rosa ha estado muy comprometida con el seminario. Al igual que Juan Carlos, que también los hemos tenido, no sé si cuando han revisado la lista de participantes han notado que ellos siempre han estado acompañando las sesiones anteriores, y eso ha sido pues en la idea esta de darle como continuidad y retomar los aportes de los conferencistas anteriores. Entonces yo les agradezco mucho, y igual les voy a estar ahí pidiendo su gran apoyo para elaborar la próxima sesión, porque como saben no soy historiadora y vamos a hablar un poco de la metodología, entonces espero que ahí podamos coincidir. Mil gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, un abrazo.